Sí, realmente, bueno, preocupante, realmente muchas dudas que todos tenemos, incluso las autoridades locales. Realmente empezar a contar un poco cómo se dieron las cosas, porque realmente es una situación compleja y muy preocupante, donde en el medio hay personas, ciudadanos no solo de Arequito, sino de toda la provincia de Santa Fe, que se están viendo limitados y afectados en su actividad económica, y realmente estamos en un momento muy complejo. Realmente, bueno, nos encontramos primero con estas medidas que toma el gobierno provincial el día sábado a través de un decreto que en varios puntos se contradice puntualmente en lo que es y en lo que refiere a la actividad deportiva. En un mismo artículo, en un párrafo dice una cosa, en el párrafo de abajo se contradice. Ese mismo decreto no tiene fecha tampoco de entrada en vigencia. Bueno, al mostrar, yo puntualmente le he consultado a las autoridades provinciales sobre esas dudas que teníamos, a lo que nos responden con una resolución que no tiene número, en ese momento tampoco tenía firma, una resolución que era mucho más amplia a lo que establecía el decreto, una resolución que establecía que se prohibían, digamos, todas las actividades deportivas, recreativas, culturales, bueno, religiosas y demás. Una resolución mucho más amplia que, bueno, también a los fines administrativos y funcionales, digamos, una resolución nunca puede ser contraria a un decreto, pero así lo fue y tratamos de acomodarnos y manejarnos con esa información que no era clara y realmente preocupa en cuanto, bueno, a varios aspectos. El día martes, bueno, como sabemos y como pudimos ver en todos los diferentes lugares de la provincia de Santa Fe, mucho descontento con estas medidas, con estas restricciones. El día martes nos convocan a una reunión virtual, una reunión que duró más de 3 horas, donde puntualmente se planteó el descontento, sobre todo de las autoridades locales, porque necesitamos ser escuchadas, necesitamos que nos tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones, porque las autoridades locales somos las que conocemos las realidades de cada uno de los pueblos y los que estamos en el cara a cara con el vecino que en este caso se le está privando la posibilidad de trabajar y de generar ingresos. Aparte de las realidades de los pueblos del interior, es muy distinto a lo que sucede en las grandes ciudades. Por eso es importante quizá que las medidas puedan ser diferentes según la realidad, no digo de cada localidad, porque entendemos que la pandemia se debe manejar, tenemos que ser solidarios con todo el sistema, porque realmente el sistema de salud está muy complicado, estamos en un momento muy crítico, entendemos perfectamente eso. Bueno, en esa reunión de más de 3 horas se dejó a entrever, pudimos avisorar que se iban a dictar nuevas medidas con algunas flexibilizaciones con respecto a, bueno, que se iban a volver a habilitar todo lo que eran actividades al aire libre, suspendiendo todo lo que es en espacios cerrados, porque es más complejo en cuanto al tema de contagios y demás. Se iban a habilitar actividades al aire libre, en modalidad de entrenamiento, sin contacto físico y con un número menor a 10 personas. Bueno, el compromiso de que nos iban a mandar una nueva resolución, una nueva norma escrita para, bueno, aclarando un poco toda esta situación, que como vos decís genera confusión en todos y realmente estamos en un momento complejo donde necesitamos reglas claras, sobre todo para la sociedad y sobre todo para aquellos sectores que están siendo tan afectados por esto, porque realmente es muy complejo. El no poder trabajar, el no poder generar ingresos genera mucha bronca, mucha impotencia. Estos sectores, sobre todo, nosotros podemos ver que no se generan contagios, porque realmente los gimnasios y los centros de entrenamiento de nuestra localidad, con los que nos hemos reunido en reiteradas oportunidades al inicio de la pandemia y demás, han reforzado y se han esforzado muchísimo para cumplir con los protocolos y realmente nos manejamos en espacios cuidados. Sostengo de que se debe continuar con las actividades y se deben reforzar los cuidados y se deben reforzar los protocolos.
Realmente al día de hoy, al día jueves, todavía no hemos recibido la resolución aclaratoria. Sí nos hemos enterado por medios de comunicación, esto que te digo, de que se habilitarían la actividad física, la actividad cultural en espacios públicos o privados, abiertos, al aire libre, pero al momento no tenemos todavía ninguna información oficial. Realmente, bueno, preocupa porque en el medio estamos, primero, las autoridades, que no tenemos tampoco la respuesta exacta para darle a las personas que están siendo afectadas por esto. Realmente me solidarizo con ellos, me disculpo en cierta forma, pero entender, bueno, también que son medidas antipáticas, medidas que en este caso toma el gobierno provincial. La verdad, desde el inicio de la pandemia siempre hemos trabajado, bueno, entendiendo de que somos una sociedad que debemos respetar las normas y debemos funcionar de manera orgánica. No podemos nosotros contradecir a lo que dice un decreto superior. La sociedad toda debe entender que estamos en un momento sanitario muy complejo. La ministra de Salud en ese momento compartía placas del estado de situación de los centros de salud. Bueno, puntualmente el de Rosario en ese momento nos mostraban que solamente quedaban 4 camas críticas, y Rosario es un centro al que derivan más de 90 localidades. Realmente es una situación compleja, es una situación complicada. Tenemos que lograr tomar dimensión de que estamos en la segunda ola, de que realmente, bueno, podemos ver también lo que sucede en algunas localidades cercanas a nosotros y no vamos a estar ajenos a esa situación. Realmente volver a reflotar este mensaje, realmente estamos ante una pandemia sin precedentes, realmente es complejo y tenemos que entender que tenemos que evitar circular lo menos posible, pero no porque cierren el club me puedo juntar en una plaza a jugar, porque realmente el problema sanitario no lo estoy resolviendo. Tenemos que entender eso, tenemos que volver a los conceptos de aquel momento, porque es momento de cuidarnos, es momento de tratar de circular lo menos posible, tenemos que evitar las reuniones sociales. Realmente es donde vemos que se siguen dando el mayor número de contagios. Así que nuevamente apelar a la responsabilidad de la sociedad, apelar a la responsabilidad en este caso de los arequitenses. Necesitamos cuidarnos, estamos entrando en un momento complejo y complicado y necesitamos reforzar todos esos cuidados. Así que bueno, en conclusión, en cuanto a estas nuevas medidas, no tenemos aún la normativa, la última normativa, estamos a la espera de eso.